Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Un destacado experto europeo dice que sí existe una relación entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de coágulos de sangre, con consecuencias mortales en personas vacunadas. El dueño de un restaurante en Georgia sorprendió con su inesperada reacción ante un ladrón que intentó robar en su negocio. Y en Colombia, una mujer de 104 años fue dada de alta de un hospital tras contagiarse del virus del PCP por segunda vez a pesar de recibir la vacuna. Una estadounidense de origen vietnamita advierte que las ideas socialistas en Estados Unidos podrían conducir al comunismo. Escuchemos la historia. Amy Phan West es madre de 3 hijos, propietaria de una pequeña empresa y se postula para el Senado del estado de California. Nació en Vietnam, pero escapó en 1985 debido al régimen comunista. Ahora advierte a los estadounidenses que ciertos patrones que se desarrollan en Estados Unidos son similares a los de su país. Dice que el gobierno está creando problemas que realmente no existen. Crean el problema, le lavan el cerebro a la gente porque cuanto más se le diga a la gente va a empezar a creerlo, aunque sea una mentira, una completa mentira. Un ejemplo de ello es el movimiento Stop Asian Hate, que según West está en realidad vinculado a una agenda socialista. En este momento, los medios de comunicación y los políticos de trayectoria quieren que su agenda política continúe en el poder. Tienen que ponernos unos contra otros. Cuando estemos enfrentados unos a otros, vamos a querer que el gobierno intervenga más para detener este caos. Eso es lo que hacen. Crean el problema y luego crean el caos. Y luego nosotros pidiendo más gobierno. Son ellos los que lo crearon en primer lugar, ¿no? West también señala que los gigantes tecnológicos juegan un papel importante en la difusión de la propaganda al limitar la libertad de expresión. Nunca he sentido este silenciamiento en las redes sociales, nunca. Es decir, siempre tenemos la libertad de compartir nuestras ideas y nuestros pensamientos, pero los gigantes tecnológicos son mucho más poderosos que nuestro gobierno y nos están silenciando a nosotros, a nuestra voz y a nuestra opinión. Otro ejemplo que da es el esfuerzo de la actual administración por prohibir las armas, lo que viola la segunda enmienda, el derecho a portar armas. Es para protegernos, no solo a nuestra familia y a nosotros mismos, sino para protegernos de nuestro gobierno. Porque cuando el gobierno se vuelve tan poderoso, tenemos ese derecho de la segunda enmienda para defendernos y derrocar al gobierno si se está convirtiendo en un dictador. West dice que la gente debe elegir a funcionarios que defiendan la libertad. También anima a los jóvenes a pensar por sí mismos y a no dejar que las redes sociales los intimiden o dicten su forma de pensar. La MLB está enfrentando una lluvia de críticas por sus controvertidos negocios con el régimen comunista chino. Varias personas están cancelando sus suscripciones a las grandes ligas de béisbol. Las grandes ligas de béisbol o MLB se enfrentan a reacciones violentas por su boicot a Georgia. Esto se debe a que está dispuesta a hacer grandes negocios con empresas chinas de propiedad estatal y con empresas con estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino, conocidos abusadores de los derechos humanos. Pero está boicoteando el estado del melocotón por las reformas electorales. La MLB lleva años haciendo negocios en China, pero acaba de salir a la luz que tan solo un día antes de que la MLB boicoteara a Georgia, la organización amplió e incluso incrementó su contrato con el gigante tecnológico chino Tencent, que tiene importantes vínculos con el PCC. La MLB afirma que la nueva ley electoral de Georgia equivale a la supresión de votantes. El comisionado de la MLB, Robert Manfred, dijo en un comunicado que el boicot a Georgia demostraría los valores de la MLB como deporte. Pero ahora mucha gente se pregunta cuáles son exactamente esos valores dados los continuos abusos de los derechos humanos y el genocidio de musulmanes uigures por parte del PCC. El exsecretario de Estado Mike Pompeo compartió un artículo en Twitter sobre la asociación de la MLB con Beijing Enterprises Real Estate Group, una importante empresa estatal china, y escribió:
Las leyes de Georgia no se ajustan a los valores de la MLB, pero las de China sí. El senador de Kentucky, Rand Paul, dijo, su liga deportiva podría ser un poco demasiado woke si hace libremente negocios con comunistas en China y Cuba, pero boicotea a un estado estadounidense que quiere que la gente muestre una identificación para votar. El senador de Arkansas, Tom Cotton, respondió al boicot de Georgia diciendo, «Oye, MLB, ¿cuántos días de votación anticipada se permiten en China?» Y el general Spalding, autor de Steelsware, Cómo China tomó el control mientras la élite estadounidense dormía, escribió, «Todo el juego americano es ahora completamente comunista. También quiere que no haya identificación de los votantes. ¿Siguen ciegos a lo que le está pasando a Estados Unidos?» El PSC sigue llevando a cabo numerosas violaciones de los derechos humanos y persecuciones religiosas, pero muchas grandes empresas han hecho la vista gorda ante estas atrocidades para poder acceder al mercado chino. Pero en los últimos 2 años, cuando muchas de esas corporaciones hacen acusaciones de opresión y abusos de los derechos humanos en Estados Unidos, mientras siguen haciendo negocios en China, ha cobrado impulso un movimiento para boicotear a estas corporaciones. Varias personas ya están diciendo que están cancelando sus suscripciones a la MLB. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, acusa a las grandes ligas de béisbol de fomentar la cultura de la cancelación. La liga está cambiando su juego de estrellas a Nueva York en lugar de celebrarlo en Atlanta. Tenemos más detalles. El gobernador de Georgia se opone a la última medida de las grandes ligas de béisbol. Ayer, las grandes ligas de béisbol se cubrieron de miedo ante la exposición de los activistas liberales. El 2 de abril, la organización reveló que trasladaría su juego de estrellas de Atlanta a Nueva York. La decisión se tomó en protesta por el paquete de reformas electorales aprobado por el Estado. Ignoraron los hechos de la nueva ley de integridad electoral e ignoraron las consecuencias de sus decisiones en nuestra comunidad local. En medio de una pandemia, las grandes ligas de béisbol antepusieron los deseos de Stacey Abrams y Joe Biden al bienestar económico del trabajo duro de los georgianos, que cuentan con el juego de estrellas para obtener un pago. El gobernador Kemp dice que esto es parte de la cultura de la cancelación y la actividad partidista. Significa que la cultura de la cancelación y los activistas partidistas están llegando a su negocio. Vienen a su partido o evento, su ciudad natal, vienen a cancelar todo, desde los deportes hasta la forma de ganarse la vida. Señaló que las elecciones libres, justas y accesibles son la base del país. No voy a dar marcha atrás a estas luchas, tampoco la gente que está hoy aquí. El fiscal general de Georgia, Chris Carr, expresó su apoyo a la reciente medida de reforma electoral del estado. Cualquiera que lea realmente este proyecto de ley se da cuenta rápidamente de que refuerza la seguridad, amplía el acceso y mejora la transparencia en las elecciones de Georgia. Otros funcionarios también se hicieron eco del mensaje. Apoyo plenamente la legislación que el gobernador firmó y la posición que ha tomado. Queremos que sea fácil votar y difícil hacer trampa. Creo que esta ha sido una gran legislación y es impactante que las grandes ligas de béisbol que han aceptado juegos en Cuba, un país que está bajo la dictadura comunista, donde no hay derecho al voto libre, las grandes ligas de béisbol no tienen ningún problema en ir allí y celebrar un partido. La medida de la liga se produjo en medio de la presión de los ejecutivos y jugadores de béisbol. Fue la primera gran acción tomada por un grupo importante desde que se aprobó la reforma electoral del estado. Le siguieron de cerca las declaraciones de Coca-Cola y de la compañía aérea Delta. Y al regresar veremos lo que hace el dueño de un negocio cuando el ladrón quiere robarle. Y tendremos más sobre las Olimpiadas. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. ¿Qué le diría a un ladrón que irrumpió en su negocio?
El propietario de un restaurante adoptó un enfoque diferente. Le ofreció a un ladrón la oportunidad de trabajar en su restaurante. Descubramos por qué. Alrededor de las 4 de la mañana del Sábado Santo, un ladrón irrumpió en el Diablo's Southwest Grill de Augusta, Georgia. El propietario compartió una foto de la puerta principal destrozada. Pero en lugar de enfadarse, el propietario dice que la Pascua lo inspiró a mostrar su perdón. Le ofreció al ladrón la oportunidad de trabajar en su restaurante. Definitivamente fue un abordaje piadoso de la situación. Como el dicho, ¿qué haría Jesús? ¿Haría Jesús que la persona fuera encerrada? ¿O Jesús ofrecería algún tipo de redención a la persona? Wallace dice que siempre trata de ver la bondad en la gente y la humanidad. Mucha gente comete errores, pero también se trata de cómo responden y reconocen los errores que se cometen. La historia se hizo viral en Facebook obteniendo casi 10,000 me gusta y compartidos. Un comentario decía: una respuesta misericordiosa y con clase. Sigue dejando que Dios te guíe y te dirija. Pero Wallace dice que a veces incluso es difícil ser una buena persona. Es condescendiente cuando pones tu corazón y eres sincero y realmente quieres ayudar a alguien. Y algunas personas piensan que es una trampa o un engaño. Reconozco que eso se hizo en el pasado por parte de otra persona, pero así no se manejan diablos. Y eso no es lo que hace Carl. Wallace tiene 14 restaurantes en Georgia, Alabama y Carolina del Sur. Dice que a menudo se sienta con los empleados para indicarles la dirección correcta en la vida y dice que está dispuesto a hacer lo mismo con el ladrón, sin policía, sin preguntas. La semana pasada fue especial para los Juegos Olímpicos modernos, el 125 aniversario desde que se restablecieron los antiguos Juegos. Aquí hay más información. El martes 6 de abril de 2021 marca el 125 aniversario de los primeros Juegos Olímpicos modernos que tuvieron lugar en Atenas en 1896. El evento de 10 días fue conocido oficialmente como los Juegos de la Primera Olimpiada. Este fue el evento deportivo internacional más grande hasta entonces, con 241 atletas de 14 países compitiendo en 43 eventos. Aproximadamente 2/3 de los participantes eran de Grecia. El estadounidense James Connolly se convirtió en el primer campeón olímpico de los Juegos modernos ganando el triple salto. El éxito de los Juegos se consolidó cuando el griego Spiridon Lois ganó el maratón. El evento fue presentado para conmemorar la leyenda de Filipides, trayendo la noticia de la victoria sobre los persas en la batalla de Maratón en 490 a.C. Los antiguos Juegos Olímpicos se celebraron entre el año 776 a.C. y el 393 después de Cristo en Olimpia. Después de más de 15 siglos, el barón Pierre de Coubertin de Francia, conocido como el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, propuso revivir los Juegos Olímpicos. En 1894 se llegó a un acuerdo en el Congreso Internacional de París para restablecer los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se retrasaron un año debido a la pandemia. Ahora están programados para llevarse a cabo del 23 de julio al 8 de agosto y los Juegos Paralímpicos se celebrarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. Y hablando de los Juegos Olímpicos, en Tokio se celebran este verano y una nueva prueba puede dejar su huella en los Juegos. Tenemos la historia. Los escaladores olímpicos del equipo de Estados Unidos están listos para debutar en la escena mundial. Para estos jóvenes atletas es un sueño hecho realidad. Sí, siempre fui una gran fanática de los Juegos Olímpicos. No crecimos con el sueño de que la escalada estuviera en los Juegos Olímpicos, porque todavía no existía. Así que cuando se hizo realidad fue absolutamente mi objetivo. Al igual que Nathaniel, no estaba seguro de que fuera una realidad. Ahora, sentados aquí como un equipo de 4 atletas que van, creo que es realmente genial. Por primera vez, la escalada formará parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Creo que también el hecho de que la escalada esté en los Juegos Olímpicos se ajusta realmente al lema olímpico en general. Citius, Altius, Fortius es más alto, más rápido, más fuerte y creo que está relacionado con la escalada. Más alto es la escalada en plomo, más rápido es la escalada de velocidad y más fuerte es el boulder. Así que es genial que haya esa relación. Aunque han tenido que esperar hasta 2021 para competir, ya que los Juegos se pospusieron a causa de la pandemia, el equipo de Estados Unidos enviará a 4 jóvenes escaladores, 2 de Salt Lake City, Utah, Nathaniel Coleman y Kyra Condi, de 24 años, y 2 de Boulder, Colorado, Brooke Raibutu, de 19 años, y Colin Duffy, de 17. La escalada contará con 3 categorías: plomo, velocidad y boulder.
Los Juegos Olímpicos se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto. Un destacado experto europeo afirmó que está claro que existe una relación entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de coágulos de sangre en el cerebro. Así lo dijo el líder de la estrategia de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento en una entrevista con un periódico italiano. Marco Cavalleri dijo que está claro que hay una asociación entre la vacuna y los extraños coágulos de sangre, pero que aún se desconocen las posibles causas. El organismo regulador de medicamentos del Reino Unido, MHRA, dijo la semana pasada que 7 personas murieron debido a coágulos de sangre después de recibir la vacuna. Pero tanto los reguladores europeos como los británicos siguen afirmando que los beneficios son mayores que los riesgos. En Campo Hermoso, un pequeño pueblo muy tranquilo de Colombia, al parecer los rezos a San Roque, su patrón y el de las epidemias, mantuvo alejado al COVID-19 por más de un año. Veamos la historia. En Campo Hermoso, un pueblo a 5 horas de la capital de Colombia con 3.000 habitantes, no se registró un solo caso del virus del PSC en un año de pandemia, a pesar de ser Colombia uno de los países más afectados por la enfermedad. El alcalde Jaime Rodríguez dijo que no se trata de una fórmula secreta o que él tenga una varita mágica, sino simplemente coordinamos entre las autoridades locales. Al ser un municipio pequeño, pues se nos facilitaba ponernos de acuerdo muy rápido y salimos a través de la emisora local a generar pedagogía. Está totalmente demostrado que en cualquier iniciativa, tanto pública o privada, el éxito es en la disciplina, en la continuidad que se lleve. Cuando el gobierno de Colombia pidió a las autoridades locales que juntaran bolsas mortuorias, Rodríguez avisó en la radio del pueblo y dijo que eso realmente alarmó a la población. Enviaron a las zonas alejadas paquetes de comida para que las personas de allí no tuvieran que acudir al pueblo y exponerse, repartieron tapabocas y todo foráneo tenía que pasar por una cuarentena obligatoria, aislado y con el seguimiento del personal de salud. Nosotros lanzamos muchas estrategias como la de regalar tapabocas, a los comerciantes les dimos su kit de alcohol, caretas y tapabocas muchísimos. Y en Campo Hermoso, aunque el virus no llegó, sí lo hicieron las vacunas. Varias personas mayores esperan afuera del centro de salud en sillas de plástico y se saludan como si hiciera años que no se ven. Y una abuelita colombiana de 104 años fue ovacionada tras vencer al virus del PSC por segunda vez. La mujer ya había sido inmunizada con la vacuna. Tenemos más detalles. Entre ovaciones y aplausos, Carmen Hernández, una colombiana de 104 años, salió del hospital tras pasar 21 días luchando contra el virus del PSC. Esta es la segunda vez que se recupera del virus. Y pues ha sido una paciente longeva de muy buena capacidad física porque resistió ya por segunda vez el virus. El primero fue manejado pues en aislamiento en el asilo, ya sí ya nos contamos con el apoyo de la clínica Canelones. Gracias a Dios que ha salido muy bien, ha logrado superar este virus. Hernández, originaria de Tunja, al norte de la capital colombiana, fue diagnosticada con COVID-19 por primera vez en junio de 2020 y fue tratada en su hogar de ancianos San José, donde vive desde hace 25 años. Hernández recibió su primera dosis de la vacuna Sinovac el 26 de febrero, poco antes de que se le diagnosticara COVID-19 por segunda vez el 8 de marzo. Egipto está celebrando el hallazgo de una ciudad perdida de más de 3.000 años de antigüedad. Tenemos más detalles del majestuoso descubrimiento arqueológico. Arqueólogos descubrieron una gran ciudad faraónica oculta durante siglos cerca de algunos de los monumentos más conocidos de Egipto. Al parecer, la ciudad se construyó hace más de 3.400 años durante el opulento reinado de Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos de Egipto, dijo el arqueólogo egipcio que supervisa las excavaciones, Zahi Hawass. La ciudad permanecía bien conservada, tiene paredes casi completas y habitaciones llenas de herramientas de la vida cotidiana junto con anillos, escarabajos, vasijas de cerámica de colores y ladrillos de barro con sellos del cartucho de Amenhotep. Las excavaciones se encuentran en la orilla oeste de Luxor, cerca del templo mortuorio del rey Ramsés II, cerca del Valle de los Reyes. La especialista en el reinado de Amenhotep III, Betsy Bryan, explicó que el sitio contiene un gran número de hornos para fabricar vidrio y loza, además de restos de miles de estatuas. Según referencias históricas, la ciudad incluía 3 palacios de Amenhotep III y el centro administrativo e industrial del imperio.
El Cairo reverenció a 22 momias reales tal y como se hacía en el antiguo Egipto. Los faraones desfilaron a bordo de vehículos blindados y decorados. Echemos un vistazo al desfile dorado. Al ritmo de tambores y de una orquesta sinfónica, 18 momias de reyes y 4 reinas del antiguo Egipto desfilaron por la ciudad del Cairo. Las momias partieron el sábado desde el Museo Egipcio de la Plaza Tahrir hacia el recién remodelado Museo de la Civilización Egipcia, donde podrán ser expuestas con mayor esplendor. Las autoridades cerraron las carreteras a lo largo del Nilo para la elaborada ceremonia, diseñada para relanzar el turismo en el país que se ha paralizado casi por completo debido a las restricciones relacionadas al virus del PSC. Las momias fueron transportadas en vehículos diseñados para resguardarlas y proporcionarles estabilidad. Los arqueólogos descubrieron las momias en 2 lotes en el complejo de templos mortuorios de Deir el-Bahari, en Luxor y en el cercano Valle de los Reyes a partir de 1871. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Todos escuchamos hablar sobre la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Estados Unidos la considera una amenaza y un plan de expansión global del Partido Comunista Chino. Pero el PSC afirma que es un renacimiento de la antigua Ruta de la Seda. Ahora profundizaremos en las relaciones que existen al respecto. Los antiguos caminos comerciales propiciaron los intercambios mercantiles y culturales entre China y países de todo el mundo. Pero ¿este nuevo programa de Xi Jinping posee realmente las antiguas tradiciones o por el contrario se apropia de una antigua herramienta para promover la expansión comunista y exportar una ideología completamente contraria de los valores tradicionales chinos? En primer lugar, examinemos cómo veían los antiguos chinos sus relaciones con otros países. En la China imperial, el confucianismo y el taoísmo eran las 2 ideologías dominantes. Entonces, ¿qué decía Lao Tse y Confucio sobre las relaciones exteriores y la expansión internacional? En el texto clásico del taoísmo, el Tao Te Ching, Lao Tse subrayó la importancia de ser personas modestas e inclusivas. Lo que hace grande a un estado es ser como un arroyo bajo, que fluye en dirección descendente. Así se convierte en el centro al que tienden todos los pequeños estados bajo el cielo. El gran estado solo desea unir a los hombres y alimentarlos. Un estado pequeño solo desea ser recibido por los demás y servirse de ellos. Cada uno tiene lo que desea, pero el gran estado debe aprender a ser humilde. Dice que si una gran nación o un hombre sabio no contiende ni lucha, nadie podrá contender o luchar con él. El carácter chino paramilitar o artes marciales, Wu, se comprende de 2 partes, una para detener y otra para lanzas de invasores. El hombre sabio utiliza el ejército para detener la violencia, el caos y la lucha. El ejército no está destinado a que la gente se entregue a actividades brutales. En la antigua China, la primera lección que aprendían los estudiantes de artes marciales era que el objetivo de las artes marciales era detener la violencia. Esto es todo lo contrario de la idea darwiniana de la supervivencia del más fuerte y de la idea del PSC de que si alguien se queda atrás, está destinado a ser hostigado. Mencio no creía en la fuerza es el derecho. Él dijo: cuando no hay justicia bajo el cielo, las naciones menos poderosas se someten a las más poderosas y los débiles a los fuertes. Pero cuando hay justicia bajo el cielo, las naciones de poca virtud se someten a las de gran virtud. Mencio también dijo: un reino no se deja intimidar por la agudeza y la fuerza de las armas. Aquel que encuentre el camino correcto tendrá a muchos que lo ayuden. El que pierde el camino correcto tiene a pocos que lo asistan. Creía que si un estado tuviera que atacar o conquistar a otro, debía estar del lado del Tao o de la rectitud. A lo largo de la historia china, los emperadores pusieron en práctica estas ideas para crear una sociedad más segura y próspera. Un emperador de la dinastía Ming, por ejemplo, envió al famoso explorador marítimo chino-musulmán Chen He para difundir los principios de la virtud a fin de conmover y reformar a la gente en la distancia. Estos viajes abrieron la llamada Ruta Marítima de la Seda de China. Su objetivo era reavivar el comercio con otras naciones marítimas y facilitar el flujo de bienes vitales como medicinas, estaño y caballos. Los barcos de Chen partieron del este de China con mercancías como arroz, té y bronce. Llevó consigo a unos 600 funcionarios, entre ellos médicos, astrólogos y cartógrafos.
Durante sus 7 viajes, Chen condujo sus flotas bien equipadas para navegar a través de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico. Pudo llegar a más de 30 naciones y regiones, viajando hasta el Cabo de Buena Esperanza. Comerció con los lugareños y también los introdujo en el confucianismo y la caligrafía china. El tamaño y la fuerza de su flota convirtieron al Imperio Ming en la potencia naval más fuerte de la época. Los barcos más grandes tenían un despliegue de 20.000 a 30.000 toneladas. Esto es aproximadamente entre un tercio y la mitad del despliegue de los modernos portaaviones estadounidenses. Incluso superaban el de los modernos portaaviones chinos. Los viajes no estaban completamente libres de violencia, pero los blancos de Chen muchas veces eran piratas. En una ocasión, Chen también intervino cuando el hijastro de un rey indonesio intentó matar al rey. Chen luchó contra el príncipe rebelde. Sin embargo, no convirtió ninguna de las regiones que visitó en colonias chinas, sino que los reinos seguían siendo gobernados de forma independiente después de su partida. Un asesor actual del PSC se lamentó en una ocasión de que Chen y el Imperio Ming no utilizaran su poder para ocupar y reclamar el Océano Índico. Eso es algo que el ejército del Partido Comunista Chino probablemente pretende hacer ahora, y en su día Chen podría haberlo conseguido, pero no lo hizo. Esta podría ser una diferencia importante entre la antigua China y la actual China comunista. La cuestión no es si China es poderosa o no, sino si utiliza su poder para hacer el bien o el mal. La iniciativa china de la Franja y la Ruta implica a menudo la construcción de institutos Confucio locales, pero Confucio en realidad es conocido por promover un gobierno benevolente. En cambio, el PSC exporta la ideología comunista y la censura a los campus extranjeros en nombre de Confucio. El régimen utiliza estos institutos como palanca para frenar las críticas sobre las violaciones de los derechos humanos en China. El exfuncionario chino transformado en activista, Bao Tong, dijo una vez: «Confucio es mi maestro, pero estoy de acuerdo en que se cierren los institutos Confucio. Creo que son mataderos que arruinan a este filósofo y su doctrina. No tienen nada que ver con Confucio. Sin embargo, todos tienen el mismo apellido, comunismo». Ahora que el régimen chino promueve su iniciativa de la Franja y la Ruta en nombre de Chen He de la Ruta de la Seda, quizás es hora de tomarnos un momento para pensar si el PSC está exportando valores tradicionales de un gobierno benevolente o si por el contrario está exportando censura, corrupción y comunismo. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.